Dios te bendiga, muy contenta de estar por aquí con todos ustedes, trayendo una palabra de parte de Dios. De este lado, su hermana en Cristo, Kirsis Arredondo, servidora del Señor, por su misericordia. Así que en este momento estaremos hablando acerca de algunas cosas que no se hablan acerca de la guerra espiritual. Mire, cuando estamos en guerra espiritual, es porque estamos detrás de una victoria, gloria para siempre definida. Siempre hay algo de interés cuando nos encontramos en medio de la guerra. Así que para que exista guerra, tiene que existir dos oponentes. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a tomar como referencia el libro de Josué, capítulo 7, el cual estaremos leyendo algunos versos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Por los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos al verso 10, dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frentes a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vámonos al verso 19 ahora. Dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Padre, gracias por tus palabras, porque ellos son fieles y son verdaderas. Aleluya. Lo que no se habla acerca de la guerra espiritual. Escuchamos a muchos decir que para pelear en la guerra espiritual hay que ayunar, hay que siliciar, hay que tener lectura de la palabra, hay que tener principios claros, pero hay muchas cosas que no se nos puede escapar de la mano, que es la santidad a Jehová y la fidelidad. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa, gloria para siempre, que Jai era una tierra que iba a ser conquistada por los hijos de Israel. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Josué manda a un grupo de hombres para observar la ciudad de Jai. Bendecido sea el nombre del Señor. Y es aquí donde este muchacho, Acán, gloria a Dios para siempre, toma de los enseres del anatema. Aquí podemos ver dónde empezó el pecado. Aquí podemos ver dónde que Jehová le empieza a decir a Josué que por cuanto ellos han tomado del anatema, por cuanto ellos han violado el pacto, han mentido, han robado, bendecido sea el nombre del Señor, por esa razón la presencia de Jehová no iba a estar entre el pueblo de Israel, por cuanto el anatema estaba adentro. Entonces, cuando se habla de tema de guerra espiritual, no solamente es importante el ayuno, no solamente es importante, aleluya, el silicio, la lectura de la palabra. También hay otras cosas, aleluya, que se tienen que tomar como muy importante para obtener la victoria de parte de Dios. ¿Qué Dios le pedía en ese momento a Josué acerca del pueblo de Israel? Que le sea fiel. ¿Por qué razón? Porque habían violado un pacto. ¿Por qué Dios le hubiese pedido fidelidad? Porque cuando ese grupo de hombres fueron a observar la ciudad, que dijeron que con 2,000 o 3,000 hombres era suficiente para poder vencer la ciudad de Jai, dice la palabra que Josué manda a 3,000 hombres. Pero ¿qué pasa con esto?
que cuando Josué manda 3,000 hombres para pelear contra aquella ciudad, dice la palabra que los soldados de aquella ciudad vencieron a los hombres que fueron enviados desde el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque los espías que fueron tomaron cosas del anatema, tomaron enseres del anatema. Bendecido sea el nombre del Señor. Y Acán, aleluya, uno de los espías de parte de Josué para observar la ciudad, fue, aleluya, el autor de este pecado. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice claramente aquí en el verso 21, que dice, en el verso 20, que dice, Acán respondió diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Dando a entender que nosotros tenemos claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Señores, si usted se está enfrentando a una guerra espiritual y usted tiene rencor, usted tiene que apartarse con Dios. Y usted tiene raíz de amargura, usted tiene que apartarse con Dios. Y usted tiene cosa del anatema. ¿Y qué es el anatema? El anatema son los demonios. El anatema en este caso, hoy en día, es Satanás, que el Señor lo reprenda. El anatema, gloria para siempre, son enseres malditos. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por eso hay muchas personas que no cuentan con la autoridad completa para poder enfrentarse contra entidades de las tinieblas. ¿Por qué? Porque por esa razón es que son vencidos. Personas que no cuentan con una santidad genuina, que no cuentan con una santidad completa. Ellos quieren servirle a Dios, pero todavía tienen cosas del anatema. Todavía tienen cosas de Egipto. Dios los saca de Egipto, pero ellos hacen como hizo, bendecido sea el nombre del Señor, las hijas de Labán. Gloria para siempre. Las esposas de Jacob, que yéndose Jacob con todo el ganado que se hubiese ganado, gloria para siempre, y las hijas de Labán, dice la palabra que las hijas de Labán tomaron de los dioses de su padre. Gloria para siempre. Dios los saca de la cautividad, pero también quieren irse con sus enseres de anatema. Y por eso es que no cuentan con la cobertura de Dios. Y eso fue lo que pasó aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a causa de que este muchacho, gloria a Dios para siempre, había tomado de los enseres babilónicos, por cuanto hubiese tomado oro y plata del anatema, pues por esa razón fueron vencidos aquellos soldados que fueron seleccionados del primer grupo para vencer a aquella ciudad. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Claro, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre va a estar conmigo, pero mientras estemos en la santidad de Dios, mientras estemos, aleluya, cumpliendo, bendecido sea el nombre del Señor, la palabra de Dios al pie de la letra. Mientras usted le sea fiel a Dios, Dios va a ser fiel contigo. Y por esa razón, cuando el anatema entró al pueblo de Israel, que fueron los enseres, y fue un solo que lo tomó. Pero lo que pasa es que donde hay cosas contaminadas, Dios no habita. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio. Entonces, en tiempo que estamos peleando fuertes guerras, en tiempo donde hay mucha información, que muchos saben lo que es guerra espiritual, también hay otras cosas que tenemos que renunciar para contar con la victoria completa de parte de Dios. Y hasta que no quemasen el anatema, y hasta que no se quemase, gloria a Dios para siempre, esos enseres malditos, Jehová no volvió a ellos. Jehová le dijo, hasta que ustedes no saquen ese anatema de mi pueblo, pues entonces yo no estaré con ustedes. Y eso es lo que Dios pide hoy. Dios quiere entregarnos la victoria en toda la batalla que nos enfrentemos. Porque toda la batalla en la cual nosotros nos enfrentamos, Dios nos entrega la victoria, pero siempre y cuando estemos en santidad. Siempre y cuando estemos limpios por dentro. Y oigan, es sumamente peligroso enfrentarse a guerras espirituales cuando hay cosas que no están bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, el verdadero guerrero de parte de Dios, ¿qué hace? Calafatea.
Calafatea con brea. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué es calafatear? Calafatear es cuando usted cierra, cuando usted, aleluya, es un maderaje especial que usted se pone espiritualmente, el cual impide, gloria para siempre, que cualquier cosa que lo quiera ahogar entre a usted. Cuando se habla de guerra espiritual, no solamente tenemos que estar llenos de ayuno y de oración, es importante, pero también hay otras cuestiones de santidad que lo tenemos que tener al pie de la letra para poder tener la victoria. Y por eso es que vemos muchas personas que salen estropeados, que salen con secuelas de guerras espirituales. Personas que usted ve que entran bien y después salen mal. ¿Por qué razón? Porque tienen brechas abiertas. Y en estos tiempos, amado y amada, no podemos jugar con la santidad de Dios. Dios desea que todos ganemos todas y cada una de las guerras que se nos presentan. Pero para obtener la victoria acerca de todas ellas, tenemos que estar en santidad delante de Dios. Como tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Como peleando contra la raíz de amargura, peleando contra la división, peleando contra la rebeldía, peleando, gloria para siempre, contra aquellas cosas que quieren contaminar. Por eso en el libro de Génesis, bendecido sea el nombre del Señor, podemos ver que lo mismo que le pasó a Cam en Josué capítulo 7, le pasó lo mismo a Eva. Dice la palabra que Adán y Eva estaban advertidos acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Gloria para siempre, que Jehová le hubiese dicho: de todo árbol ustedes pueden comer, pero no pueden comer de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. De ese no comerá, porque el día que lo tocare, lo comiere, ciertamente morirá. O sea que usted y yo sabemos hasta dónde podemos llegar. Usted y yo sabemos cómo podemos caminar en este camino. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios desea que nosotros no le fallemos. Dios desea que los demonios no nos avergüencen. Aleluya. Dios desea que el Espíritu Santo esté con nosotros siempre. Y el Espíritu Santo lo anhela también. Pero muchas veces lo contristamos. Muchas veces no hacemos las cosas como se debe. Muchas veces no sabemos doblegar nuestro yo interior, nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestras pasiones. Muchas veces no sabemos controlar nuestros deseos. Bendecido sea el nombre de Cristo. Y fue ahí donde Eva, estando en el huerto del Edén, escuchando la voz de la serpiente, mirando este fruto que dice la palabra que era codiciable a los ojos. Señor, y cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de misiles. No estamos hablando de metralleta ni de pistola. Estamos hablando de que nos estamos enfrentando contra entidades que tienen una inteligencia malévola. Tienen una inteligencia dañina que lo que buscan es dañar, hurtar y destruir. Bendecido sea el nombre del Señor. Y lo que pasa es que el término guerra espiritual, aleluya, transporta a la gente a lo que es pistola, metralleta, machete. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la Biblia habla de la espada de manera simbólica, porque dice la palabra que la espada es la palabra de Dios. O sea, dando a entender que hay un peso en la palabra. La guerra espiritual, gloria para siempre, para tú vencerla hay que tener esto aquí y aquí en el corazón. ¿Para qué? Para cuando Satanás venga con los dardos o con las, aleluya, o con las propuestas, usted sepa usar la espada, que es la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Las almas que el enemigo va a usar son almas que para usted poder decodificarla, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo esté contigo, tenemos que tener un nivel de santidad. Tenemos que tener un nivel de limpieza y de pureza dentro de nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, mi alma te bendice, Espíritu Santo. Y dice la palabra que Eva, viendo esta fruta, dice que era codiciable a su ojo, y ¿qué hizo? La tomó y la comió. ¿Por qué? Porque se dejó llevar. Dejó que la administración de la serpiente entrara en él. Entrara en su mente. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué Dios nos está dando a entender acerca de las guerras espirituales? ¿Qué Dios nos está dejando entender? Dime, ¿qué Dios te está dando a entender a ti? Escríbemelo en la caja de comentarios. Dios nos está dando a entender que el enemigo sí conoce
lo que al hombre le gusta. El enemigo sabe y conoce las debilidades de los seres humanos. Pero Dios quiere perfeccionarse en tu debilidad y en mi debilidad. Para nosotros enfrentarnos a la guerra espiritual, primero tenemos que examinarnos nosotros mismos y pedirle a Dios que quite toda debilidad de nosotros. Por cuanto Acán, en Josué capítulo 7, habla que él yendo a aquella tierra de sus adversarios, viendo aquel manto babilónico bueno, dice que sus ojos lo codiciaron y lo tomaron. Entonces, ¿qué debilidades tienes tú y qué debilidades tengo yo? ¿Cuáles áreas el enemigo me puede atacar? Porque ¿qué es lo que pasa? Esto se habla muy poco. Al creyente, la persona se le está mandando a reflexionar muy poco acerca de ellos mismos. Usted tiene que repensar cuáles son mis debilidades. Y por eso que hay muchos que caen. Por eso que hay muchos que caen rendidos ante el pecado. Por eso hay muchos que caen rendidos ante las propuestas que el enemigo le tira. Señor, y esto es guerra espiritual. Por eso hay muchos que caen rendidos ante los deseos de su propia carne. ¿Por qué? Porque no examinan cuáles son sus debilidades. Oye, el verdadero guerrero examina cuáles son sus adversarios. Y todos sabemos que el adversario número uno de la persona es su propia concupiscencia. Yo tengo que examinar cómo mi primer adversario me puede derribar. Porque tu deseo te puede derribar. Acán, donde se habla en Josué capítulo 7, sus ojos fueron los que lo derribaron. Su deseo, su pasión carnal. Él vio el manto babilónico, él vio las platas, él vio el oro. Y sus propios ojos se llenaron de codicia. Gloria a Dios para siempre. O sea que, ¿dónde está mi debilidad? Cuando tú eres un verdadero guerrero, tú examinas cuáles son tus debilidades. Tú podrías decir, bueno, mi debilidad número uno es el dinero. Mi debilidad número dos es las mujeres, los hombres. Mi debilidad, todo va a depender cuál sea la tuya. Esos son ejemplos. Mi debilidad es la cerveza. Mi debilidad es las músicas seculares. O sea, tú como buen guerrero tienes que examinar cuáles son aquellas cosas que son débiles para ti. Tú tienes que examinarte como guerrero de Cristo cuáles son aquellas áreas que tú sabes que tú eres débil. Y es ahí donde tú empiezas a sincerarte con Dios y a decirle, Padre, yo reconozco que yo soy débil con la cerveza. Yo reconozco que yo soy débil con los hombres. Yo reconozco que yo soy débil con el dinero. Yo necesito que tú me ayudes. Y es ahí cuando el Espíritu Santo ve, aleluya, que tú verdaderamente estás aprendiendo, estás madurando, y es ahí donde Él empieza a perfeccionarse en tu debilidad. Mira, antes de Dios enviarte a cosas grandes, primero Él te va a capacitar. Así pasó con Pedro. Gloria a Dios. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte. Y Pedro le decía, mira, yo voy a morir contigo, yo no te voy a negar. Y ese es donde Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la debilidad que tenía Pedro. Jesús sabía que en Pedro había una debilidad. Gloria a Dios. Y es ahí donde Pedro se enfrentó a aquel zarandeo tan fuerte, en donde Pedro lo negó 3 veces, pero era necesario. ¿Por qué? Porque aquella debilidad fue fortalecida por el Espíritu Santo. Porque fue ahí donde él reconoció que tenía una debilidad. Entonces, hay muchas pruebas y muchas tribulaciones que nosotros podemos evitar cuando reconocemos nuestras debilidades. Cuando nosotros queremos ser los fuertes, pues nos vamos a enfrentar a batallas más fuertes todavía.
¿Por qué? Porque nosotros hay cosas, hay debilidades que Dios te la quiere enseñar y que Dios quiere librarte de ello. Y por cuanto tú te sientes fuerte, Dios muchas veces tiene que permitir que el manojo te machaque, que el martillo te machaque, para que tú mismo veas que Él sí conoce tu corazón. Entonces, mientras más nosotros nos asinceremos como guerreros de Jesucristo acerca de nuestras debilidades, más la victoria la tendremos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces vallado alrededor de tu debilidad, es ahí donde el enemigo se le va a hacer más difícil poder derribar. Es ahí donde tú le vas a dar más paso al Espíritu Santo para que entre en ti. Señores, esto es inteligencia espiritual. Esto es sabiduría espiritual. Cuando tú mismo te asinceras, cuando tú mismo dices, Padre, examina mi corazón, pon mi corazón en balanza y mira a ver cuáles son mis partes débiles, mira a ver cuáles son mis debilidades. Y cuando tú te encuentres en medio de guerras espirituales, muy rara vez tú puedas caer en una tentación o en una trampa del enemigo. Porque así está escrito en la oración modelo: líbrame de la tentación. Amén. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay debilidad en nosotros. O sea, mientras más sinceros seamos con Dios, pues el favor de Dios estará con nosotros. ¿Y cuándo fue que al pueblo de Israel se le volvió de nuevo la compañía del Espíritu Santo o la compañía del Espíritu de Dios en ese momento? Cuando quemaron el anatema. Cuando sacaron el anatema del campamento de Israel, pues fue ahí donde el poder y el acompañamiento de Dios volvió de nuevo sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? Si tú quieres ser victorioso ante una guerra espiritual, si tú quieres llevarte la victoria, si tú quieres contar con el acompañamiento de Dios, pues es importante que desde ahora nos examinemos y miremos dónde se está escondiendo el anatema. O de qué manera el enemigo en nuestras debilidades nos pueda vencer. Bendecido sea el nombre del Señor. Cuando te empiezas a examinarte a ti mismo y también a tu adversario, es ahí donde el Espíritu Santo te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia y te va a dar autoridad. Porque eso es lo que Él anda buscando: adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, personas que sean sinceras, personas que se abran delante de la presencia de Dios y le diga: Padre, ayúdame que te necesito, ayúdame que yo te necesito acá. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que esto fue temas que no se hablan acerca de la guerra espiritual. Espero que te haya sido de mucha edificación. Estuvo contigo tu hermana en Cristo, Kirsis Arredondo. Escríbeme en la caja de los comentarios qué te pareció. Bendecido sea el nombre del Señor y compártele con alguien más. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.